Yo soy Simón Pérez y esto es Negociando desde cero. Es un podcast donde yo vengo reuniendo información que yo adquirí y me tocó aprender en los caminos de la negociación a lo largo de mis años de experiencia. En el episodio que estoy grabando ahora, quiero hablar acerca de negociar con tiburones. El capítulo se llama Negociando con tiburones. ¿Cómo negociar con éxito con esas personas con las que parece imposible negociar? A ustedes seguramente les ha pasado de que tienen que ir a negociar con alguien y probablemente ni siquiera se atreven porque lo ven y dicen, no, pero ¿cómo le entro? ¿Qué me va a decir? Tienen hasta nervios siquiera de ir a hablarle porque ya saben que la respuesta va a ser negativa. Bueno, incluso muchos hasta se han atrevido a ir a hablar y terminan perdiendo más de lo que querían ganar, y por más que merecieran algo en la negociación, salen incluso perdiendo porque la persona con la que le toca negociar no es una persona fácil. A esas personas yo las llamo tiburones. Y para entender bien cómo es el comportamiento y las características de un tiburón en una negociación, yo tengo una experiencia que viví que quiero compartir. Cuando yo llegué acá a la Argentina, yo soy de Venezuela, llego y mi segundo trabajo fue en una empresa que hacía placards, closes. Esta empresa tenía su parte de venta y su parte de fábrica y tenían unas líneas ya diseñadas de closes que los vendían desde hace años. No tenían nada nuevo y los vendedores se dedicaban únicamente a vender y no había nadie quien diseñara porque las líneas se las habían robado de otra empresa y siempre habían trabajado así. Yo encuentro este trabajo, no encajaba bien en el perfil de la empresa porque la empresa era más que nada venta y fabricación, pero no había diseño y yo como diseñador no tenía un lugar claro ahí. Pero al dueño de la empresa, que se llama Andrés, se le ocurrió al ver mi perfil que podía sacar nuevos productos para vender a través de Mercado Libre y así ver el nivel de respuesta que tenían. Entonces él me contrata para vender, para diseñar y vender modelos nuevos de placards sencillos a través de Mercado Libre. Y yo tenía que diseñarlos, renderizarlos y venderlos. Yo era el diseñador y el vendedor. Me contrata por una suma que para poner en contexto, me daba 1.500 pesos mensuales cuando el salario mínimo era 7.500. Yo al no tener opción lo tuve que agarrar porque era 1.500 o 0. Entonces agarré los 1.500. Cuando yo empiezo a trabajar, yo empiezo a hacer crecer la cuenta de Mercado Libre. Y como yo empiezo a ver que tiene resultado lo que voy haciendo y que él empieza a ganar dinero a partir de lo que estoy haciendo yo y que con una sola venta podía cubrir mi sueldo y encima quedaba ganando, yo intenté o yo ya dije, no, tengo que ganar más, tengo que ganar igual como gana cualquiera de los vendedores acá porque yo estoy haciendo no solo un trabajo de venta sino de diseño también y lo estaba haciendo bien. Entonces dije, bueno, voy a hablar con el tipo. El tipo entraba, salía, era imposible agarrarlo. Hablaba con 10.000 personas al día. No tenía un segundo para nadie. Lo cual dificultaba que yo pudiese hablar con él. Además, mi poca experiencia lo hacía mucho más difícil de lograr ese momento de negociación. Un día dije, bueno, ya no aguanto más, tengo que ir a hablar y me animé y con la poca experiencia que tenía en ese momento y con mucho valor y mucho miedo al mismo tiempo fui. Cuando voy le digo, mira Andrés, sabes que yo vengo haciendo este trabajo que es de diseño, de venta y que viene funcionando bien, y como yo estoy haciendo este trabajo yo quiero que ese trabajo se vea recompensado y yo quiero ganar más dinero porque estoy ahora ganando muy poco y estoy haciendo un gran esfuerzo. Estoy utilizando mi propia computadora, estoy trayendo mis ideas, no estoy cobrando mis ideas, estoy simplemente haciendo crecer el Mercado Libre sin ninguna pretensión egoísta de únicamente cobrar mi sueldo. Él me escucha y me dice, bueno,
sálgase y yo después lo llamo. Ahí hay una característica muy importante del tiburón, que yo llamo el tiburón. Y es que el tiburón no siente empatía. Yo le puedo decir que me mojé, que me morí, que todo, que me pasó de todo para poder llegar hasta la fábrica, que me levanto todos los días a las 3 de la mañana, a él no le importa. Él ahí no se sintió conmovido por lo que le conté y no le importó en absoluto. Porque la característica de ellos es que ellos piensan es en ellos. Nunca usted le va a poder hacer a un tiburón reconocer el otro esfuerzo. No son empáticos. La empatía es la cualidad que tiene una persona de ponerse en los zapatos de otra. Ellos no se ponen en los zapatos de más nadie. Ellos se ponen en los de ellos y punto. Él, por más que vio lo que yo le estaba diciendo, no le importó y como él no se va a dejar apurar, me mandó afuera y dijo, bueno, después hablamos. Yo salí, empecé a trabajar, tranquilo, pasó 1 hora, recibí otras personas, después sale, me dice, Simón, acompáñame a fábrica, vamos. Yo cierro mi computadora, me subo al auto y me voy con él. Otra cosa, ahí podemos ver ya la segunda cualidad de un tiburón. Que es que el tiburón únicamente caza en su entorno, en su lugar, en el agua donde él está. Él no sale de ahí. Entonces, él me busca llevar a un sitio donde él está cómodo y yo no, porque la ventaja que tiene el tiburón sobre el ser humano en el agua es que puede nadar mucho más rápido. Lo que le da la ventaja real al tiburón es el agua. Porque los dientes y las aletas solo sirven si está en el agua. Entonces me llevó, como decir, al estanque donde él estaba, o me llevó a la piscina o al mar o al lugar donde él estaba. Y él empieza, cuando vamos en la camioneta, que yo pensaba que íbamos a hablar sobre el sueldo, me empieza a contar que él tuvo un empleado, que cuando él se fue de viaje lo robó y que ese empleado se murió, y empezó a contarme cosas que no tenían ni siquiera que ver con lo que yo estaba pidiendo, pero donde él podía medir mi nivel de comodidad. Entonces él empieza ahí a hacer algo que para mí es la tercera cualidad de un tiburón. Y la tercera cualidad o característica que tiene un tiburón es que percibe el miedo y cuando percibe el miedo ataca. Entonces, ¿qué estaba haciendo Andrés ahí? Estaba tratando de buscarme el miedo. Porque cuando encuentra el miedo, por ahí se va. Huelen el miedo, como el tiburón huele la sangre, el negociador tiburón huele el miedo y ya sabe por dónde ir. Entonces él empieza a hablar conmigo, llegamos a la fábrica, no nos bajamos del auto y me dice, bueno, está bien Simón, ¿cuánto quieres ganar? ¿Qué pasa? Él es una persona que habrá estado en esas negociaciones de gente tratando de pedir aumentos durante 20 años y yo en ese momento tenía 24 años. Es decir, la experiencia que él tenía sobre mí era inmensa y ahí se ve la cualidad que estamos hablando del tiburón de percibir el miedo. El tiburón nunca se va a ir contra alguien más fuerte, el tiburón siempre va a buscar la debilidad y buscando la debilidad siempre va a buscar a personas más débiles. En el momento que él me llega hasta ahí y me dice eso, él me está tratando de llevar a su zona de confort, a su parte más cómoda. Seguramente, no puedo asegurarlo, pero es así. No puedo asegurarlo, pero probablemente siempre sea así. Cada vez que él va a negociar un aumento, le pregunta a la gente cuánto quiere ganar. Porque a partir de eso él se puede mover, lo puede bajar, ya sabe la idea que tiene la gente. Y yo sin tener experiencia y sin haber preparado la negociación, inmediatamente le dije, bueno, yo de 1.500, el salario mínimo, repito, era 7.500. Y yo de 1.500 le dije que quería pasar a ganar 5.000, porque para mí 5.000 ya era mucho, inexperto y, bueno, inocente. Cuando yo le digo 5.000 a él ya percibió en mí el miedo. Porque él dice, bueno, ni siquiera me está pidiendo el mínimo, acabo yo. Y como no es empático, no va a decir, bueno, sí, se merece los 5.000. Porque
5.000 menos 1.500 son 3.500 que le estarían saliendo a él del bolsillo. Entonces él dice, no, yo voy a tratar de que me salga menos de mi bolsillo, sin importar si a mí como diseñador, a Simón, le conviene o puede vivir con esa plata. Él decía, a mí me interesa darle lo menos posible, punto. Por su cualidad de tiburón. Entonces él ve que yo digo 5, dijo, listo, este tiene miedo y me dijo, bueno, no hay problema. Yo hasta donde puedo llegar ahora es hasta 3.000, es decir, te voy a duplicar tu sueldo y vas a tener ahora unas responsabilidades acordes al sueldo que te estoy dando yo. Y me sumó más responsabilidades. Entonces yo pasé de ganar 1.500 a ganar 3.000, sumándome responsabilidades cuando el salario mínimo era 7.500. Ahí se ve clarito como yo caí en el estanque del tiburón, me dejé comer enterito y salí perdiendo. Lo que yo pensaba que iba a ser algo bueno para mí, no representó nada, porque empecé a ganar más dinero, pero me sumé muchas más responsabilidades y todavía no podía vivir con eso. Bueno, entonces en resumen, las 3 características principales de un tiburón en la negociación. 1, no siente empatía. 2, siempre caza en su zona de confort. Y 3, percibe el miedo y ataca, siempre va a lo más débil. Esas son las 3 cualidades que nosotros tenemos que empezar a tratar de ver en las personas que decimos, pero ¿por qué no puedo negociar con esa persona? No sé por dónde entrarle. Bueno, muy probablemente están enfrente de un tiburón. Si están enfrente de un tiburón, miren esas cualidades y con la experiencia aprendan a entenderlas y a ver cómo funcionan. Sabiendo estas 3 cualidades, volvamos a la historia que ya conté de la negociación y veamos cómo hubiese cambiado el resultado de la negociación si yo hubiese en ese momento sabido las 3 características de los tiburones y hubiese sabido rebatirlas con creatividad, con experiencia, con preparación. Vamos a agarrar la primera, que es que los tiburones no sienten empatía. Supongamos que no sienten empatía. El no sentir empatía con otra persona es no poder ponerse los zapatos de la otra, no poder ponerse en los zapatos de la otra persona. Entonces yo voy a negociar con él y yo lo que voy a hacer es ponerme yo en los zapatos de él. Es decir, yo tengo que trabajar la empatía al doble. Me pongo en los zapatos de él y lo que voy a hacer es dejarle ver claramente lo que él va a ganar con la negociación. No importo yo, para él no importo yo, entonces yo no le voy a mostrar que yo importo. No gano nada con decirle mi esfuerzo, mi sacrificio. Si yo sé que a él lo único que le importa es él, yo le voy a mostrar cómo él se puede beneficiar de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, supongamos que yo entro y no hago lo que hice en un principio, que fue decirle, yo considero que mi trabajo vale mucho o yo considero que estoy haciendo las cosas bien. Sino que yo le digo y le voy por otro lado, le digo, Andrés, encontré una manera de vender el triple en Mercado Libre, haciendo unos cambios en los diseños, generando unas nuevas propuestas, pero con la misma maquinaria que nosotros tenemos y vamos a generar más rentabilidad. Y yo ese cambio lo sé hacer. Pero para yo hacer ese cambio, yo necesito estas condiciones laborales y lo vamos a lograr. Si yo le planteo eso, puede ser que lo acepte, puede ser que no, pero ya le cambié el juego. Porque ahora él está viendo claramente en dónde está ganando él. Entonces ahí se genera otra dinámica totalmente distinta, donde el tiburón no necesita la empatía para poder aceptar la negociación. Eso es un cambio fundamental de la negociación. Entonces, para el primer punto, que es que ellos no son empáticos, la manera de rebatir eso es nosotros siendo doblemente empáticos y poniéndonos en los zapatos de ellos para saber qué es lo que ellos pueden ganar y hacérselo saber. El segundo punto que yo considero es que el tiburón solamente caza en su estanque, en su lugar. Yo
fui claramente, como él llevó las cosas, me metió completito en el estanque. Y la verdad que en ese momento no sabía salirme. Pero ¿qué poder hacer? Fíjese, por ejemplo, él agarró y me dijo, no, bueno, ¿cuánto quiere ganar? Ahí él me está llevando a las negociaciones que él conoce. Yo una negociación de esas nunca la había tenido en mi vida. Entonces, como él me va llevando, él me está tratando de meter en su agua. Él me montó en la camioneta, él me llevó a la fábrica, él manejó todo el entorno, todo el contexto de la negociación, todo el diálogo para llevarme a donde él quería. Y yo me dejé llevar. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Cómo se rebate ese punto? Bueno, si a él lo que lo hace sentir cómodo y poder agredir es el agua, si eso es lo que le da ventaja a un tiburón sobre una persona, es que están en el agua, hay que sacar al tiburón del agua. Entonces, ¿cómo sacar al tiburón del agua? Obviamente el tiburón solo no va a salir, porque el tiburón es así. Solo no se mueve. Entonces nosotros lo tenemos que pescar. ¿Y cómo se pesca un tiburón? Hay que jugar con el instinto, hay que mostrarle un anzuelo. Pero no puede ser un anzuelo obvio, porque si el anzuelo es obvio, el tiburón no es tonto. Tiene que ser un anzuelo que cuando él tire y agarre, de ahí se saca. ¿Cómo aplicamos el segundo concepto a la negociación que yo tuve que vivir? Bueno, yo no debía haber ido a pedir un aumento como lo hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya él sabe cómo funciona eso y me va a llevar a donde él quiere. Entonces, ¿qué puedo hacer? En vez de pedir un aumento, yo puedo hacer que sea él el que venga a reclamarme a mí algo en vez de yo reclamárselo a él. Entonces, ¿cómo? Busco una manera de estimular su instinto, de hacer que él ataque, de hacer que él venga, pero con algo que yo sé que no me puede comer, con algo que yo sé que yo lo puedo sacar a él del agua, lo puedo sacar de contexto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, falta un día. Cuando llego al día siguiente me dice qué pasó, le digo no, estaba enfermo, pero le dejo ver que es mentira que yo estaba enfermo. Le hago sentir que yo falté porque me dio la gana de faltar y él puede llegar a percibir eso como una falta de respeto, puede llegar a percibirlo como este se me está rebelando, o ni siquiera se da cuenta y le da rabia y actúa con el instinto de un tiburón y me dice, ajá, pero ¿y dónde está su justificativo? O usted fue al doctor, ¿qué le dijo al doctor? Alguna manera de presionarme y de sacarme de que yo había faltado solo porque quise faltar. Y si él me pide un justificativo, ya está. Porque yo con él, al estar trabajando en negro, no tengo ninguna manera de ir al doctor. Entonces le tiré la carnada, él agarró y yo ahí le digo, no, yo no tengo ningún justificativo porque yo con usted no estoy en blanco, empecemos por ahí. Entonces, si lo que usted no quiere es que yo falte injustificadamente, busque una manera de que si yo falto lo pueda justificar. Entonces ahí tiró a morder, se pescó el anzuelo, lo saqué. Ojo, que cuando usted saca un tiburón del mar, si usted se le pone pegado a los dientes lo va a morder, porque está vivo igual. Entonces usted lo puede manejar mejor, ya él no quedó en una situación cómoda, sin embargo sigue siendo muy agresivo. Entonces tiene que saber, una vez que lo sacó, tener entereza, frialdad y estrategia para llevarlo hasta donde usted quiere. Porque ahí ya el tiburón va a echar diente como pueda, va a tratar de morder a lo que tenga cerca. ¿Por qué? Porque está desesperado, porque está fuera del agua. La segunda cualidad para mí se rebate así, sacando al tiburón del agua. Y nos damos cuenta también cómo yo sacando al tiburón del agua puedo generar un resultado distinto al que obtuve. Ahora vamos con la tercera característica, que es que cuando perciben debilidad van a atacar. ¿Qué hizo? ¿Dónde percibió Andrés la debilidad? En que cuando él me dijo cuánto quería ganar yo le respondí 5.000. Entonces él ahí automáticamente sabe primero que yo no sé cuánto es el salario mínimo, que es 7.500, y además se da cuenta que yo tengo vergüenza de pedir, que yo tengo miedo de pedir, que yo estoy asustado. Como él se da cuenta que yo estoy asustado, él sabe que me puede mover de ahí.
porque mi posición es débil. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar el precepto de debilidad? Bueno, eso es no mostrar miedo en ningún momento. No mostrar miedo porque lo huelen, lo sienten, nunca mostrarse herido. Hay que mostrarse fuerte, no agresivo, pero sí hay que mostrarse fuerte. Hay que saber que él no es más que nadie y nosotros tampoco, somos iguales. En el momento que él me dice a mí cuánto quiere ganar, yo le tengo que responder con algo que me haga a mí tan fuerte o incluso hasta más fuerte que él, que en este caso puede llegar a ser la ley. Yo le voy a decir, no es lo que yo quiera ganar, es lo que por ley le corresponde a un trabajador ganar. Entonces él ahí primero está viendo que yo no tengo miedo de hablar con él, porque le estoy mencionando la ley. Y porque si yo me amparo en la ley puede ser él quien salga perdiendo. Además, él sabe que yo vengo haciendo un trabajo que a él le está rindiendo, entonces tampoco le va a dar para correrme, para echarme, para sacarme. Entonces él va a tener que ver cómo rebatir eso, que lo más seguro es que termine aceptando lo que por ley me corresponde. Pero si no, ya lo saqué totalmente del juego y él no pudo percibir el miedo en mí. La respuesta a lo que yo le diga, a lo que yo le dije, él no me va a poder responder, no, bueno, le voy a dar 3.000 y tiene que hacer más cosas. Porque él sabe que por ley lo que yo estoy haciendo se merece 7.500. Y no solo sabe eso, sino sabe que yo lo sé. Y ahí es donde está mi fuerza. Entonces, el tercer punto se rebate: no mostrar miedo. Apalánquese de algo que quizás sea tan fuerte como el tiburón o quizá más. Si ustedes se dan cuenta, si yo hubiese sabido alguna de estas tres en ese momento, mi resultado hubiese sido muy distinto. Yo quiero que cada uno de ustedes piense en un momento en el que se enfrentó a un tiburón, cómo salió y cómo pudo haber salido si hubiese sabido alguno de estos tres puntos. Si me lo quieren comentar, a mí me vendría muy bien. Lo pueden hacer mandando un correo electrónico a dddi.simonperez@gmail.com di.simonperez@gmail.com o me pueden mandar un WhatsApp al +54 911 6427 0352.